escudriñando a Cristo en Cantar de los Cantares. Un cuidadoso estudio de los tiempos del fin. Osvaldo Bernadas. Febrero del 2023. Buenos Aires, Argentina. Capítulo 2. Mirándolo con los ojos de la amada. De acuerdo a los lentes que uses, así será la visión que tendrás de la vida. Existe, en la iglesia de hoy, un verdadero paradigma en cuanto a ver el reino a través de los ojos de una amada novia. Se nos crea un verdadero desorden psicológico ante la posibilidad de tener que ver a Dios con los ojos de una joven virgen que está fascinada con la hermosura de Jesús como novio y esposo. Si tan solo pudiéramos deshacernos de ese paradigma mental, esta revelación nos permitiría ver la hermosura de Jesús en una forma completamente diferente, incluso en esos pasajes que tanto hemos leído. Y si me fuere, y os aparejaré lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Para poder vivir una cultura de intimidad plena con el amado, tiene que ser restaurada en los creyentes la revelación de Jesús como novio y esposo. Existe, en este tiempo, por parte de Jesús, un deseo ardiente por revelarse como el novio y el futuro esposo. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Él, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:7. Sabemos de este acontecimiento escatológico por la referencia existente en el libro de Apocalipsis. En ningún otro escrito del Nuevo Testamento aparece esto revelado en forma directa, lo que nos lleva a discernir que los discípulos no tuvieron una revelación certera de todas estas cosas, sino hasta que el Señor se lo reveló al apóstol Juan, en la isla de Patmos. Las bodas del Cordero es el acto profético que marca el final de la era adámica, desatando el inicio del reinado mesiánico por 1000 años, para luego iniciar la etapa espiritual de cielos nuevos y tierra nueva. De eso habló Juan en el libro de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. El apóstol Pedro confirmó estas cosas en sus escritos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿De dónde surge ese término? El concepto Cordero de Dios fue proclamado por primera vez por Juan el Bautista, cuando profetizó a viva voz: ese es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:36. Esta mención de Juan hace alusión al Cordero sacrificado la noche de Pesaj, el día que el pueblo de Israel salió de Egipto. Éxodo 12:6-13. El profeta Isaías también habló del Cordero de Dios. Él ya no lo presentó como un animal, sino como una persona. Él profetizó que moriría en lugar de su pueblo, sobre quienes pendía un decreto de muerte. La profecía de Isaías describe la decisión del Padre de traer libertad de la esclavitud que el pecado había ejercido sobre la generación de Adán. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53:7. La figura del Cordero de Dios es retomada unos 700 años más tarde por los apóstoles, quienes la incluyeron en su doctrina. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Más allá de esta revelación, el nuevo pacto nos invita a conocer un aspecto de Jesús que supera a todos los otros. Jesús como el novio y esposo. Ese énfasis procede tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo. 1. El deseo del Padre. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su Hijo. Mateo 22:2. 2. El deseo del Hijo. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces, en aquellos días ayunarán. Lucas 5:34-35. 3. El deseo del Espíritu. Y el Espíritu y la esposa dicen:
ven. Y el que oye, diga, ven. Apocalipsis 22:17. Solo aquellos que estén apasionados por él, son dignos de experimentar este misterio. Un corazón que permanece quebrantado ante este amor, puede despertar un avivamiento del espíritu en la tierra más estéril. No existen cielos cerrados para alguien que está hambriento de este amor. Solo se trata de sembrar períodos de intimidad con él, y esas semillas a su tiempo traerán un despertar espiritual en los ambientes donde tú estés. Te lo garantizo. Capítulo 3. El padre buscó novia para su hijo. El Señor está preparando a la iglesia de este tiempo con revelación y con herramientas que nos permitan entender el aspecto más íntimo y sagrado del carácter de Jesús. El aspecto revelado para los tiempos del fin. El esposo. La revelación de Jesús como esposo es un énfasis indispensable. En el libro de Génesis se relata una historia que tipifica este énfasis divino. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa: pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por Jehová, que no tomarás para mi hijo, Isaac, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habitamos, sino que irás a la tierra de mis parientes, y tomarás de allí mujer para mi hijo. El criado respondió: quizá la mujer no quiera venir a esta tierra. ¿Llevaré, entonces, a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: asegúrate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, quien me tomó de aquella tierra, me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, y le juró sobre el negocio. Génesis 24:2-5. Abraham buscaba una esposa apropiada para su hijo Isaac, y para eso encomendó a su criado de confianza, Eliezer, el damasceno, para que le consiga la mujer idónea. Este relato no trata apenas de la historia de un hombre viudo de más de 100 años, que busca esposa para su hijo solterón de 40. Eso es apenas lo que observamos en la superficie. Lo que aquí se nos revela de forma figurada, es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. La viudez de Abraham, y la soltería de Isaac representan la instancia preliminar al desarrollo y perfeccionamiento del plan eterno de Dios. Esta historia tipifica a un Dios trino, manifestándose en todo su esplendor. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando con un único propósito. Con un objetivo en común: las bodas del Cordero. Abraham es tipo del Padre, Eliezer, el criado damasceno es tipo del Espíritu Santo, e Isaac es figura del Hijo. Aquí vemos, en forma de alegoría, al Padre, enviando al Espíritu Santo a buscar esposa para su hijo soltero. Esto es asombroso. Sombra, figura y tipo del plan perfecto de restitución. Quizás no lo sepas, quizás no te lo dijeron. Tú fuiste escogido para ser protagonista de una gran boda que se realizará en breve en los cielos. La misma tarea que Eliezer realizó yendo a buscar a Rebeca, es la misma tarea que hizo el Espíritu Santo, cuando te alcanzó para el Señor. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Salmos 103:4. Tú no fuiste llamado apenas para dejar de fumar, o para que pares de engañar a tu esposa. No. Tú fuiste alcanzado para ser la esposa del Hijo. Tú fuiste nominado para ser testigo del evento más imponente y majestuoso de todos los tiempos: el regreso de Jesús a la tierra. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y vio camellos que venían. Rebeca también miró, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es el varón que viene por el campo hacia nosotros? Eliezer respondió: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo sucedido. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 24:62-67. Los que perseveremos de pie hasta aquel glorioso día, seremos santificados al verlo cara a cara, participaremos de esa trascendental boda, y nuestros ojos verán el establecimiento de la Jerusalén celestial sobre la tierra. Todos los pasos que Abraham dio fueron dados conforme al plan de Dios. Abraham fue disciplinado por Dios, y esa disciplina lo llevó a ser sensible a su voluntad suprema. Él aprendió a pensar como Dios piensa. La fe de Abraham fue premiada con la mente de Cristo. La voluntad del Padre siempre es revelada a la mente del Hijo, nunca a nuestra mente. Nuestra mente no está capacitada para entender los misterios del reino de los cielos.
Nunca trates de capturar los principios de reino con tu mente natural, no lo lograrás. Te frustrarás en el intento. Las relaciones que experimentamos aquí en la Tierra, tipifican el carácter multiforme del Dios Supremo, aunque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca hace las mismas cosas. Él aviva su obra en medio de los tiempos, y tiene tratos diferentes con cada una de las generaciones. Nunca podremos desarrollar una cultura de intimidad con Jesús, si no tenemos una revelación correcta de Jesús en sus diferentes aspectos. En primera instancia, Jesús se nos revela a todos como amo y Señor. Ese es el aspecto inicial. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Juan 2, 11. Más tarde, el Señor se nos revela como Padre. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, hijo mío, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, 3. Un padre tenía 2 hijos. Lucas 15, 11. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos. Amén. Filipenses 4, 2. En una instancia más avanzada, el Señor se revela como amigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15, 15. E incluso, puede que se revele como siervo para enseñarnos el principio de humildad, tal como lo hizo con sus discípulos, en el aposento alto de Jerusalén. Mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Juan 13, 4, 5. En los tiempos del fin, el Señor busca manifestar el aspecto más íntimo y elevado de su persona. El esposo que viene por su amada. Es por eso que el Señor enfatiza tanto en la revelación de este misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5, 32. No está mal tener revelación como hijo, de hecho, toda la creación gime con dolores de parto por ver la manifestación de los hijos, Romanos 8, 22, pero son el espíritu y la esposa los que dicen ven Señor Jesús. No son el espíritu y los hijos, ni el espíritu y los amigos los que dicen ven. Son el espíritu y la esposa los que claman por la boda. Es bueno ser hijo, es muy bueno ser amigo, pero en este tiempo es necesario despertar una visión profética que nos lleve al nivel más hondo en intimidad. Es tiempo de entrar en un horizonte de madurez espiritual aún más sagrado. Es tiempo de descubrir a Jesús en su aspecto como el novio que se demora y como el esposo que comparece a la boda. Este nivel de revelación implica total quebranto. Ataca de forma certera e inflexible nuestro ego. Demanda absoluta y terminante muerte al yo. Como hijos, como amigos, incluso como siervos del Altísimo, podemos mantener escondidas en el corazón ciertas formas sutiles de egoísmo y vanidad. Pero, como la esposa se destruye todo paradigma oculto, nuestro falso yo queda expuesto y somos humillados. El Adán interior es aniquilado por completo. Cuanto más y más se acerca la segunda venida del Señor, el Señor más y más buscará perfeccionarnos en este asunto. Estemos despiertos, porque no sabemos ni el día, ni la hora en que el Señor vendrá. Mateo 24, 42. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán los únicos que verán a Dios. Mateo 5, 8. Capítulo 4. Anhelo tus besos. Por más de 3000 años, los rabinos judíos han tenido este cántico de Salomón como el texto clave que ilustra con los más profundos principios espirituales, la relación entre el pueblo hebreo y el Dios esposo. Si anhelas permanecer ardiendo de amor por Jesús a través de los años, si deseas perdurar apasionado por Él, aunque el tiempo haya pasado y ya no seas el joven que solías ser, procura que estos bellos poemas se revelen a tu corazón, ora cada versículo, y tu vida espiritual alcanzará otro nivel. Cantares revela los clamores que la amada le expresa a su amado. En cada uno de estos clamores hay una invitación a la intimidad con Él. Cada uno de esos gemidos abre una puerta que nos transporta a un estado de santidad sin precedentes. El primer clamor que la sulamita expresó, es el clamor por besar su boca. Oh, si él me besara con los besos de su boca. Cantares 1, 2. El anhelo de la joven sulamita era uno. Recibir los besos del amado. El anhelo de una iglesia madura es recibir los besos de la palabra.
La palabra de Dios es lo que procede de la boca de Dios. Por más de 3000 años, los rabinos judíos se han referido a los besos de su boca mencionados en este versículo, como el beso de la Torá. Ellos experimentan su tiempo de lectura como un verdadero romance. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. El clamor de la novia por el beso de la palabra de Dios tocando las profundidades de su corazón constituye la esencia de este libro. Esto nos habla de una nueva forma de descubrir la palabra, en intimidad y con intensidad. David exclamaba con ardor en su corazón: me abrevarás del torrente de tus delicias. Salmos 36:8. Eres el más hermoso entre los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. Salmos 45:2. La palabra de Dios revelando las emociones del rey por su amada, tiene el propósito de provocar un despertar en nuestro corazón hacia su amor puro. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y no perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmos 2:12. El Salmo 2 es un salmo absolutamente mesiánico. David comienza el versículo diciendo: honrad al Hijo. Es interesante que el diccionario Strong traduce del hebreo la palabra honrad como besad. Besad al Hijo. Esta ilustración de la mujer pidiendo un beso de amor de su amado, es una invitación a sumergirnos como nunca antes en la palabra del Señor. Cuando te enamoraste por primera vez, ¿qué fue lo que más anhelabas tener de tu amada? Sin duda fue su primer beso. Soñabas con el calor de sus labios. Codiciabas el momento en que la textura de sus labios se posara sobre los tuyos. Cuando llegó ese día, sentiste dentro de ti algo indescriptible. Nuevas experiencias en medio de una escenografía inusitada. El lenguaje romántico, los aromas, los sabores, y todas esas sensaciones recorriendo tu cuerpo, excitándote, causando que se acelere la sinfonía de tu corazón. Aunque Salomón y la Sulamita fueron dos seres mortales en la historia de los tiempos, en una dimensión paralela, la espiritual, Cristo se reveló a sí mismo, permitiéndonos tener una experiencia de su amor inigualable. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Este elevadísimo concepto espiritual eterno es también ratificado por Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25-27. Perseveramos en el estudio de las Escrituras porque estamos convencidos que nada sustituye el poder de la palabra viviente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mateo 24:35. El libro de Apocalipsis menciona un nombre de Jesús que nadie conoce. Suena antagónico, ya que lo anuncia como un nombre secreto, aunque el nombre ha estado ahí, plasmado en las Escrituras desde hace 2000 años. De algún modo, y por alguna razón, la religión lo ha mantenido oculto. No se trata de un nombre raro ni místico. No se trata de un nombre hebreo que nadie ha escuchado. Se trata de un nombre claro y muy simple. Estarás de acuerdo con esto cuando lo leas, y también concordarás conmigo que aunque es muy claro y simple, es casi desconocido. Lo extraordinario de esto es que el mismo pasaje que nos dice que Jesús tiene un nombre que nadie conoce, continúa diciéndonos cuál es. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía, solo él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:11-13. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Cristo, la palabra viva. Él es la palabra de Dios. Ese es su nombre. Él es el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aunque usualmente solemos usar el término la palabra de Dios refiriéndonos a la Biblia, hacerlo no es lo correcto, ya que ese es el título que le corresponde exclusivamente a Jesús. Él es el dueño legítimo del nombre. La Biblia, aunque es nuestro libro sagrado, nunca dice que es la palabra de Dios.
En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera, ese título se le daba solamente a la voz de Dios. De su boca sale su palabra, y siempre fue considerada como el beso de su boca. El beso de su palabra será lo que nos capacitará para estar de pie en los días del fin. Las palabras que os he hablado, te juzgarán en el día final. Juan 12, 48. Por providencia divina, de los 1005 cantares de Salomón, este fue el único preservado, trascendiendo los tiempos, entrando en el canon bíblico. Las revelaciones en códigos que este libro contiene, acerca de nuestra profunda comunión con Cristo, son ciertamente sorprendentes. Se trata del íntimo deleite, entre Él y nosotros. En este libro Cristo es presentado como el Rey de Paz. Salomón no tuvo que hacer mucho para conseguir la visión profética y el poder sin precedentes que alcanzó. Su padre, el rey David, le dejó todo: el trono, los planos para edificar el templo y los recursos necesarios. Salomón fue el rey de Israel en un tiempo de completa paz y gloria. Del mismo modo que Salomón pacíficamente predominó sobre todas las naciones de su época, Cristo consumó la victoria absoluta en la cruz del Calvario, dejando a todos sus enemigos bajo sus pies. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. La belleza que vio Salomón en la joven sulamita, mientras trabajaba al sol en la viña, simboliza la belleza que Cristo ve en su iglesia. Toda tú eres hermosa, amiga mía. En ti no hay mancha. Cantares 4, 7. El rey la contempló desde la cabeza a los pies, observó sus detalles, y no encontró nada desagradable. Sus labios, sus ojos, su piel, su entera figura, lo cautivaron, deslumbrándolo. Él anheló de inmediato estrecharla entre sus brazos y besarla. Los terminales nerviosos que llegan a los labios son tan sensibles que generan una transferencia no solo de sabores, sino de efectos sensoriales. Si ella comió chocolate, te transferirá su sabor. Te resultará delicioso. El beso es la parte vital de una relación amorosa. El beso desencadena una tempestuosa tormenta hormonal en el cuerpo. Con un beso se activan unos 30 músculos faciales, 17 de ellos están relacionados con la lengua. No hay acto alguno que permita una conexión tan intensa entre dos personas como lo hace el primer beso. El deseo de besar hasta tiene un nombre científico: la filimamanía. El enamorado ambiciona besar a su amada, una y otra vez, porque el beso es una droga natural. El beso genera una especie de adicción. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. El cerebro es adicto a la oxitocina, y esa sustancia se produce al besar. Tal hormona activa las funciones básicas del placer, y está asociada con las emociones, y los sentimientos, o sea con los sentidos y la mente. Cuando el enamorado cierra sus ojos, fundiendo sus labios sobre los de su amada, las pulsaciones cardíacas suben de 60 hasta 130 por minuto, liberando gran cantidad de adrenalina y dopamina, bajando de inmediato la tasa de colesterol. Aunque parece algo ilógico, al intercambiarse bacterias en el acto de besar, se refuerza el sistema inmunológico. Al verla, el rey codició de inmediato besar a la joven de piel oscura. Mientras Salomón vivía rodeado de lujos en su palacio, la sulamita vivía en una cabaña de campo, asediada de incomodidades. Sin embargo, no hubo nada que impidiera que ellos formaran una perfecta pareja en el propósito de Dios. El color oscuro en la piel de la sulamita representa el estado pecaminoso en que tú y yo estábamos cuando el Señor nos encontró. Esto es confirmado por Pablo, en la carta a los Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4, 6. Nadie debería morir sin antes haber gustado estos exquisitos refrigerios revelacionales que ostenta el libro de Cantares. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, y en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón todas ellas te aman. Cantares 1, 1, 4. La sulamita anhela el beso del rey. La sulamita anhela tener tiempo en intimidad con su amado. Así es como la iglesia de este tiempo debería anhelar alcanzar mayor profundidad en su relación de amor con Cristo.
Cuando logras romper con el paradigma conyugal, sentirás que cada versículo se transforma en una imagen tridimensional, despertando en tu interior un espíritu de revelación inexplicable. Porque mejores son tus amores que el vino. Cantares 1:2. El vino es símbolo del gozo en el espíritu. El vino, con su efecto pasajero, siempre representó para las mujeres y hombres de la Biblia, entre otras cosas, la felicidad, el consuelo, la sanidad y la abundancia. Sin embargo, la Sulamita dice que los besos de su amado son mucho más placenteros que el vino. Cuando dice mejores que o superior a, se refieren a los deleites insuperables que surgen por crecer en la revelación del corazón de Dios. Nada en todo el universo se compara a ese amor. No hay rivalidad entre el amor de Dios con lo creado. Nada natural puede contrastar semejante amor. Cuando esta revelación llegó a mi vida, mi oración cambió. Bésame con tu palabra. No quiero leer un devocional aburrido cada mañana, anhelo que tu palabra sea como un beso del cielo que despierte amor en mi interior. Ella captó la unción del amado y fue atraída de forma sobrenatural hacia él. La mejor manera de ganar la batalla contra la tentación es deleitándonos en Dios. La mejor manera de vencer al pecado es experimentar que el amor de Dios es mejor que el vino. Al probar un placer superior quedamos arruinados respecto a los placeres inferiores. Jesús guardó el mejor vino para el final de los tiempos. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:9-11. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Amós 9:14.